Hola, Somos Isa, y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico, Queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas. en salud mental. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Estamos aquí, Lucy y yo, muy contentas de el tema que les vamos a hablar y que, a ver, es parte de nuestra vida cotidiana y que muchas veces no sabemos cómo entrarle, qué significa. Esto es algo que nos afecta, que no nos afecta, así que hoy vamos a hablar de límites. Y límites en relación a los límites personales. Normalmente habíamos hablar de límites cuando hablamos de niños, pero hoy vamos a hablar de límites nuestros. ¿Qué es esto de la necesidad de los límites personales? ¿Qué significa tenerlos y respetarlos en los otros? Y pues, ¿cuál es la importancia? Creo que cada vez se habla más de este tema, pero a veces son temas que quedan como muy en el aire, ¿verdad? Y que no tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Ok, imaginémonos como que somos un terreno, somos una finquita, ¿verdad? Ocupamos que dentro de esta finca las cosas funcionen más o menos bien, que tengamos nuestras áreas donde está nuestra cosecha, donde tenemos nuestros animales, nuestra casita, y queremos que este lugar sea próspero, sea lindo, sea saludable, que sea un lugar que nos haga bien. Así como tenemos que ponerle límites a este espacio físico, poniendo una barrera para que no se nos vengan las gallinas del vecino a comernos lo que cultivamos y no se nos venga todo el mundo a desordenarnos y no se nos vayan tampoco nuestras ganancias, nuestras vaquitas bien lindas a la finca del vecino. Así como tenemos que ponerle límites a este espacio físico, nosotros también como personas tenemos que empezar a dibujar estas fronteras que nos permitan tener nuestro propio bienestar mental, nuestro propio bienestar emocional y donde no se nos vaya a ir drenando toda nuestra energía, todo aquello que cultivamos con nuestro esfuerzo de cuidarnos, de hacer ejercicio, de tener nuestros sueños, nuestro trabajo, en fin, que no se nos drenen. Ni que no se nos invadan con de pronto los sueños de alguien más, los proyectos de alguien más y los de nosotros queden en un segundo plano, o que invaliden nuestras emociones, que no tengamos un lugar seguro para sentarnos a llorar o para simplemente reír si eso es lo que queremos. Tenemos que ir construyendo estos límites. Definitivamente. Y me gusta mucho lo que acabas de decir en el sentido de la palabra drenar, ¿verdad? Porque creo que una de las consecuencias principales de no poner límites es el sentirse totalmente drenado o invadido por la otra persona. Entonces es importantísimo que tengamos claro cuáles son estos límites en mí, que sería bastante fácil si pudiéramos hacer, ¿verdad? El demarcado y la cerca, como hacemos en la finquita, que normalmente no podemos hacerlo así nosotros, pero entonces, ¿qué es poner límites nosotros? ¿Cómo ponemos nosotros límites personales para que las otras personas sepan hasta dónde puede llegar y en realidad cómo hacemos primero nosotros para saber hasta dónde vamos a dejar a los demás llegar? Porque creo que muchas veces no es que los demás tengan intención de que anden como de mentors por el mundo drenando la energía, sino que si yo no establezco el límite, el otro no tiene por qué saber cuál es mi límite. Y aquí me quiero devolver, tal vez sin que esto se convierta en un episodio de crianza respetuosa ni de paidopsiquiatría, de psiquiatría infantil, ni de psicología infantil, porque ciertamente no soy una experta en el tema. Lo más cercano a eso es que soy mamá. Y por lo tanto hay una distancia muy importante. Pero por eso es tan importante en la crianza empezar a ponerle límites a los hijos
de una forma respetuosa, porque tanto así aprenderán ellos a ponernos límites a los demás. Y como mamá o como papá aprenderemos que criaturitas tan pequeñas como puede ser un niño de 3 años tiene sus propios límites cuando te dice no. Yo me acuerdo la alegría que yo tuve la primera vez que mi hija mayor me dijo que no. O sea, para mí fue un momento maravilloso, porque yo dije, qué dicha, ya sabe decir que no. Sí, después lo hacen demasiado a menudo y uno ya no lo disfruta tanto. Ciertamente, todo tiene un límite a propósito del podcast. Pero vamos a ver, desde que somos chiquitos, vamos aprendiendo qué cosas podemos permitir y qué cosas no, en un contexto donde justamente esto se permite y se fomente. Si constantemente te están invalidando de no llore o porque hace berrinche, usted no tiene derecho a hacer eso. O no opine, aquí nuestra palabra es la que importa, o no diga. Aquí la que mando soy yo, no pinte eso, no haga aquí, no haga allá. Y lo que predomina son los mandatos de otra persona de forma muy autoritaria, pues nos va a costar. Eso no quiere decir que no se pueda aprender, porque por dicha esto tiene reparación. Todo lo que es aprendido se puede desaprender y aprender nuevamente. Exacto. Pero a ver, sí quisiera hacer como esta acotación, porque sé que muchos de los que nos escuchan también son papás y mamás, y por lo que vamos a ir desarrollando, tenemos que entender que es fundamental que las personas desde muy temprano empiecen a poner límites y que los demás respeten esos límites y que, a ver, por dicha los límites se pueden de una u otra forma negociar, modificar, son cosas maleables, no es nada que esté escrito en piedra. Pero que lo que buscan finalmente es asegurar ese bienestar emocional de la persona que está dentro de esos límites que se le ponen a su entorno. Y entre antes hagamos el trabajo o entre antes lo aprendamos mejor, como en todo. Sí, sin duda. Entonces, estos límites van a ser posible establecerlos si yo conozco mis necesidades. Si yo conozco qué es lo que me permite tener un bienestar emocional, vivir a plenitud y qué cosas entorpecen que yo viva así, me van a permitir decir, ok, esto no lo quiero, esto no lo voy a permitir, aquí siembro el arbolito de donde después voy a establecer los alambres para que esté mi límite, ¿verdad? Y creo que, a ver, cuando no lo aprendimos desde chicos, cuando tuvimos una crianza autoritaria, cuando no nos dejaron hablar, cuando no nos validaron esas necesidades, es súper difícil aprender a reconocer esas necesidades. Y sin eso nunca vamos a llegar a poner límites. A veces uno cree que, ok, me voy a leer el libro de límites y entonces voy a seguir la estrategia y voy a seguir esto y así pongo un límite, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3, pongo un límite y soy asertiva. Y de repente, si yo ni siquiera tengo claro de qué es lo que yo estoy necesitando, no voy a poder poner límites. Así que creo que nos tenemos que ir hacia el reconocimiento de las necesidades personales. Y entender que como seres humanos somos seres sociables. Vivimos en sociedad, vivimos en una comunidad, en intercambio permanente con los que están a nuestro alrededor. Eso es inevitable, lo necesitamos para sobrevivir. Estamos neurológicamente cableados para estar conectados. Eso es parte de nuestra base. Y nuestra mente va a intentar protegernos, logrando cierto intercambio con nuestro entorno, porque tal vez hay cosas que yo no tengo que tiene el vecino y de pronto el vecino quiere cosas que también tengo yo. Entonces, por eso las barreras de la finquita tienen que ser cosas no rígidas, duras, inquebrantables, grises, oscuras, opacas, sino flexibles, porque vamos a tener que estar en este intercambio permanente, pero logrando respetar esas necesidades que nosotros tenemos en nuestra propia casita, por así decirlo.
Te das cuenta cómo hemos hablado de flexibilidad a lo largo de los episodios, ¿verdad? Para los que nos van escuchando episodio tras episodio, vamos viendo cómo esa palabra y el hecho de mantener flexibilidad en todo va siendo clave para la salud mental. Pero bueno, volviéndome al tema de los límites, yo creo que algo fundamental en ese intercambio es aprender a prestarnos atención, aprender a prestar atención cuando internamente sentimos que algo no está bien, algo no calza, algo no me gusta, algo no me hace bien o algo me deja agotado cada vez que lo hago. Muchas veces tenemos interacciones después de las cuales decimos, ay, qué cansancio. O sí, pero sentimos acá la traba en la garganta a la hora de decir que sí, porque realmente queríamos decir que no. Y no tenemos idea de cómo decir que no sin decepcionar a la otra persona o quedándole mal, o tenemos tanto miedo de perder al otro o de quedarle mal al otro. Y devolviéndonos nuevamente, es importante entender también que si yo crecí tratando de complacer a todo el mundo, o que si yo crecí tratando de satisfacer las necesidades de todos, o que si yo crecí tratando de que nadie esté mal o nadie esté triste, es imposible que yo vaya a tener claras mis necesidades o que yo vaya a poner límites de forma fluida, al menos al inicio. ¿Y cómo se empieza a amarrar todo? Porque si también lo que opera es qué miedo me van a abandonar. Ajá. O me van a juzgar si yo digo que no. O van a estar mal. Yo creo que ahí empezamos a detectar señales. Ejemplo, si estás saliendo del trabajo, estás cansado, tenés que ir a tu casa, sabes que tenés que preparar la cena, que mañana te tenés que levantar temprano porque quieres ir a entrenar, no sé, a correr, y que luego tenés una reunión importante y que querés estar fresco y tal, y tus compañeros de trabajo te empiezan a decir, ay, jale, salgamos, vamos a tomarnos algo, la vamos a pasar bien, no seas aburrido, y de pronto decís, híjole, ¿y si no voy? Van a decir que soy aburrida, que no me gusta socializar, no me van a volver a invitar después, me van a excluir del grupo. Bueno, voy a ir. Y vas a la actividad y todo el rato estás, yo debería estar en mi casa. Tengo que hacer la cena. Mañana tengo que. No, y no lo disfrutas finalmente. Esas son señales donde te puedes dar cuenta que tus prioridades, tus necesidades, tus intereses no fueron puestos de primero, sino que actuaste en función de este temor, de este fantasma, de esta ansiedad catastrófica de que de pronto no te van a querer. Y no necesariamente es así, sino que, a ver, de pronto puedes decir, no tengo ganas, otro día, y listo. Te fuiste para tu casa, hiciste tu cena, mañana te levantaste y toda la historia, ¿sí? Y el tema es que tiene una consecuencia importante, el hecho de no poner ese límite, y es que nos convertimos como en volcanes que están ahí tapados o en ollas de presión. Llega un momento en que explotamos, inevitablemente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que sí a todo, estamos cediendo nuestras necesidades en todo, y llega un momento en que ese cuerpo, ese ser, no puede más. Y entonces explotamos. El problema es que cuando explotamos, las cosas no las decimos bien. En el momento de explosión nunca ponemos bien el límite. Lo ponemos invadiendo al otro, lo ponemos maltratando al otro, lo ponemos quedando como los más locos o histéricos, y eso lleva culpa, y otra vez volvemos a tragar y a decir que sí a todo hasta que vuelvo a explotar, y entramos como en un ciclo donde yo no estoy pudiendo conectar con mis necesidades, no estoy pudiendo expresar mis necesidades, y a partir de no poderlas expresar estoy explotando, y la explosión me lleva a culpa, y eso hace que otra vez niegue mis necesidades y que las ponga en alto y las meta bajo de la alfombra, y ahí hay un ciclo que se alimenta a sí mismo y que cuesta mucho romper. Yo creo que para no llegar a estar como la olla de presión que explotó, tenemos que empezar a identificar, justamente, no solo es practicar comunicación asertiva, es decir, voy a estar zen antes de decir las cosas, no. Primero tenemos que empezar a identificar cuándo es que nuestros límites de pronto no están muy bien puestos. Y
a conectarnos con nosotros mismos y empezar a reconocer cuando las cosas nos generan mucha frustración, nos generan tristeza, nos generan cansancio, nos generan enojo, porque típicamente empezamos entonces a ser los terapeutas de todos nuestros amigos, empezamos a oír los problemas de todo mundo y decimos, bueno, ¿y yo a quién le cuento mi problema? Es que a mí todo el mundo me lo cuenta. O cuando empezamos a complacer a todo el mundo en términos de, mira, me puedes hacer tal trabajito, o vos crees que podés hacerme tal mandado, te molestarías y tal, y a todos le decimos que sí, que sí, que sí, que Cada sí. vez que alguien necesita algo, recurre a nosotros y de repente nos damos cuenta que, ajá, ¿y yo? Ajá, ¿yo a quién tengo? Y cuando te empezás a sentir solo, que no hay nadie con quien vos puedas contar, sino que sos el pararrayos, que no estás pudiendo sacar un tiempito sin que eso genere roncha. Típicamente cuando decimos, no, mira, hoy quiero ir al cine yo sola, necesito un espacio. ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿Por qué te vas? Ya ahí eso te puede dar señas de que, bueno, esta persona no vio tu límite, que de pronto necesitas tu tiempo a solas, que de pronto puedes disponer de tus tiempos como mejor te parezca. Entonces, si empezamos a ver estas señales, creo que eso nos puede proteger o evitar que lleguemos a explotar de la forma poco asertiva, como vos decías. Claro, estas señales nos van advirtiendo que algo no está bien y que algo no estamos haciendo bien a la hora de marcar los límites. La otra cosa yo creo que es importante es cuando hay situaciones que se nos quedan como la garganta, es como si tenés algo que masticas y no logras tragar, es una sensación como de que de verdad esta situación, esta vez que yo dije que sí, este mandado que estoy haciendo y que no lo estoy haciendo con mucho gusto, lo estoy haciendo enojada y rumiando todo el rato, que qué pereza y que por qué yo tengo que hacer esto y que no me gusta pero no pude decir directamente no quiero, no puedo, no, sino que son favores o cosas que hacemos por los otros que, de nuevo, no las hacemos con gusto, las hacemos como obligación, que bueno, cada tanto nos tocará alguna obligación por alguien que amamos, Sí. ojo, todo con flexibilidad, pero esos momentos donde sentimos que estamos haciendo cosas que no calzan, hay algo que no me está dejando vivirlo, disfrutarlo y de verdad hacerle un favor o hacer algo lindo por el otro, esos son momentos posiblemente donde también tenemos que poner límites. Sin duda. Y para empezar, como decías vos, ¿cómo reconocer cuáles son mis necesidades? Luego, además de ver todas estas, digamos, como señales de alerta, yo creo que tenemos que darnos un espacio para conocernos, para aceptarnos y para querernos como somos. Porque muchas veces tenemos esta necesidad de que los demás nos quieran, de que los demás nos acepten, cuando ni siquiera nos amamos y nos aceptamos nosotros mismos. Y ahí tocas un tema importantísimo y yo creo que es uno de los temas más difíciles de trabajar. A nivel personal ha sido mi experiencia, digamos, y en la práctica terapéutica lo es también, porque vivimos en una sociedad que no nos enseña a validarnos nosotros. La mayoría no crecimos en un ambiente, bueno, ahora se habla de crianza respetuosa y esperemos que las nuevas generaciones crezcan distinto, pero la mayoría de nosotros no creció en un ambiente que lo validara, que le permitiera ser y fluir, sino que eran ambientes donde las cosas eran como tenían que ser y punto. Y es una sociedad que tampoco nos enseña a escucharnos, a estar de nuestro lado, a ser compasivos con nosotros mismos, sino que nos cae encima cada vez que cometemos un error, que todas las personas a nuestro alrededor se caen encima cuando cometen un error. Entonces, la manera en que vamos aprendiendo a hablarnos a nosotros mismos es desde la crítica, la falta de compasión y el ataque. Un error equivale a que yo no puedo, un error equivale a que yo lo hago mal y constantemente estamos como en esa línea y desde esa línea qué difícil es si yo estoy todo el tiempo atacándome decir, claro, yo tengo derecho a expresarme. Qué difícil establecer un concepto positivo de mí mismo que me haga sentir
que yo puedo poner ese límite y estar segura. Y que no va a implicar un rechazo. Y que si hay un rechazo, finalmente, pues es problema del otro, no problema mío. Y esa parte es súper importante porque a veces sí lo va a haber. Aprender a manejar los límites personales, o sea, para poder aceptar los límites del otro, yo tengo que haber aceptado que yo necesito tener límites. Y cuando estamos hablando de que vivimos en una sociedad que no ha crecido, de nuevo, a las nuevas generaciones espero que esto sea distinto, pero de nuestras generaciones y creo que más, ¿verdad? Todavía generaciones más chicos para atrás, no se hablaba nunca de esto de validar y respetar límites. Y entonces estamos hablando de que crecimos en una sociedad que no validaba nuestros límites personales. ¿Cómo voy a aceptar los límites de otro? O sea, nos parecen chocantes los límites de los demás. Y muchas veces sí va a haber rechazo o una respuesta negativa en el momento en que establezcamos un límite, justamente por esto, porque estamos en una sociedad que lo que valida no es eso. No es que tengamos límites, es que seamos buenos, es que seamos comprensivos, es que ayudemos siempre. El tema es que si yo siempre soy buena, siempre soy comprensiva, siempre ayudo, siempre me quedé sin energía para mí. Yo siempre digo, si vos sos una planta y toda el agua se la das a las otras plantas, te secaste y no le volviste a dar nada a nadie. Los límites personales son la forma en que uno recarga, sea que yo recargo en soledad o recargo con otros, pero son la forma en que yo recargo y me encargo de lo que yo necesito para poder seguirle dando a los demás. En realidad, el tener límites saludables con nosotros mismos es lo mejor que le podemos dar a los demás. Volviendo tal vez como a la analogía de la finca, ¿verdad? De esta parcelita. Como vos decías, vivimos en una sociedad donde nos validamos a partir de la aprobación del otro. Yo necesito que los demás me aprueben, me aplaudan para sentir que lo estoy haciendo bien. Entonces, si en mi finca yo lo que espero es que todo el mundo pase y diga, ¡ay, qué lindo jardín, qué bien cuidado que lo tiene! Y me dedico a sembrar rosas y a sembrar flores maravillosas, de pronto me voy a quedar sin qué comer. Tal vez yo lo que necesito es sembrar lechuga y sembrar tomate y ¿verdad? Porque eso es lo que me nutre, no las flores. Y si yo me siento plena con mi lechuga y mis tomates y mis zanahorias y lo que yo quiera sembrar, no importa si el de afuera dice, esa finca no me gusta porque le faltan florcitas de colores. Porque, ok, está bien, te gustaría verla con florcitas de colores, pero lo que yo necesito es esto. No las florcitas de colores. Otro día tal vez siembre unas cuantas, pero no voy a descuidar esto. Y si siembro las flores es porque a mí también me gustan. No porque vos querrás ver mi finca de cierta forma. Y algo importante con el tema de la validación creo que es, Isa, el hecho de, o sea, totalmente de acuerdo con vos con que tiene que llegar a ser suficiente lo que yo necesito, pero a ver, aceptemos que si todos tuviéramos un botón entre quedarle bien a todo el mundo y no quedar bien y ser aprobado y aceptado por todos, creo que todos elegiríamos ese botón. El tema es que como no es una opción en la vida, tenemos que llegar a este punto que vos decís, donde mis necesidades tienen que ser suficientes. Y a pesar de que no me guste, o sea, se vale que no me guste no tener la aprobación y que yo prefiera tener la aprobación. Creo que todos lo preferiríamos si lo pudiéramos. O sea, hasta a los animales les encanta que les hablen bonito y que los aprueben y los aplaudan. Claro. La cosa es poder entender que por más que algo no me guste o que yo prefiera que sea distinto, tiene que ser suficiente, esto que vos decís, mis necesidades y validar mis necesidades. O sea, lo que yo necesito tiene que estar por encima de lo que los otros quieren para mí. Que me encantaría que estuviera alineado, de fijo, pero tiene que ser suficiente. Claro. Ahora, llegar ahí es todo un tema, ¿verdad? Sí, porque hay que tener cierta congruencia. Si yo quiero que respeten mis límites, como vos decías, tengo que aprender a respetar los de los demás. Y vamos a ver, se puede halagar y aplaudir lo que el otro está haciendo y ojalá de pronto pedirle algún favor o más allá. Pero si esta persona me dice, no, mira, no puedo,
ahorita no puedo o no quiero o simplemente no. Yo tengo que tener la congruencia de aceptar que ese límite está ahí y ojalá ese límite está establecido también desde un lugar de congruencia consigo mismo de esta otra persona y no es un ataque hacia mí. Porque no solo estoy esperando la aprobación de los demás, sino que me da mucho temor la reprobación de los demás. Entonces, a veces no acepto esos límites cuando una persona me dice que no, porque entonces empiezo, pero por favor, pero mire, pero déjeme, pero voy, y me intento saltar el límite de la otra persona. Ok, entonces, creo que esta congruencia de la que estoy hablando, ¿verdad? De cómo tengo que respetar los límites de los otros, empezar a conectarnos con nosotros mismos, sabiendo cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí estableciendo límites desde ahí, no desde la necesidad de aprobación del otro, vamos a poder ir construyéndolos, afirmándonos cada vez más. Y qué difícil que es hacer esto en la práctica. Yo sé que lo estamos diciendo, pero de verdad que quede claro que es algo súper difícil de hacer, ¿sí? Cuando no hemos crecido teniendo claros estos límites o cuando hemos crecido tratando de complacer al otro o cuando hemos crecido tratando de quedar bien con el otro, todo lo que estamos hablando va en contra de eso, va en contra de lo que hemos aprendido y del chip que hemos traído toda la vida. De nuevo, todo lo que se ha aprendido se puede desaprender y volver a aprender, por suerte, pero el proceso de reaprender a poner límites es un proceso complicado. Yo creo que es fundamental el arrancarlo con empezar a conectarte y empezar a saber los momentos en que no te estás sintiendo conforme con esto y desde la autocompasión darte permiso de sentir eso, porque normalmente lo que hacemos es decir, bueno, no, pero seguro yo estoy siendo una exagerada. Bueno, no, pero seguro es que yo exageré. Bueno, pero es que seguro yo estoy siendo muy dramática, no ¿verdad? Importa, no me es cuesta para nada. tanto, exacto, que no me cuesta a mí nada. hacer esto. Y empezamos a descalificar nosotros mismos antes que los demás lo que nosotros sentimos. Y ahí tocaste un punto fundamental. Aprender a poner límites es algo progresivo. No es como que de la noche a la mañana vos vas a llegar ahí con un guión y decirle a todo el mundo, bueno, me permito decirles que de ahora en adelante mis límites son A, B y C. No, o sea, ni vos ni los otros, y como vos decías, en nuestra sociedad hemos aprendido a poner límites de forma adecuada. Vamos a ir poco a poco. Y en el camino creo que tenemos que estar preparados a que no siempre van a gustar. Especialmente cuando no hemos puesto límites nunca, que es una de las cosas que muchas veces nos pasa que empezamos a poner límites y la reacción de los otros es como, ¿cómo que no? ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Qué te cuesta? Pero, ay, qué egoísta. Vos siempre me decías que sí, porque ahora me salís con esto. Ajá, pero ¿desde cuándo? O sea, no seas egoísta, ¿qué te cuesta? ¿Por qué? Porque si la otra persona está acostumbrada a que esto es algo que yo puedo hacer sin ningún problema, el momento en que yo digo no puedo, queda desconcertado porque no entiende el no puedo. Porque nunca le dejé saber que eso era algo que a mí me afectaba. Y en ese ejercicio de que es algo paulatino, que vamos a ir adquiriendo y que vamos a ir estableciendo, creo, Lucy, que también es muy importante que seamos, en esa lógica de la autocompasión, claros en que a veces vamos a ir y volver. Que los límites los vamos a poner y puede ser que después no respetemos nuestros propios límites y digamos, ay, ya yo había dicho que no iba a volver a hacer esto y lo volví a hacer. ¿Verdad? Ya yo había dicho que no le iba a volver a mandar un mensaje a esta persona y otra vez lo hice. Y este autocastigo, esta autocensura, cuando de pronto no respetaste tus propios límites, no puede convertirse en, ok, ya bueno, entonces no los vuelvo a poner porque yo no sirvo para nada. Ya me comí otra vez el queque de chocolate cuando estoy a dieta, entonces me voy a comer todo el queque, no la tajada. No, o sea, hay que lograr darse cuenta que a veces, ok, en este proceso de aprendizaje, y sobre todo si lo que estamos buscando es flexibilidad, a veces puede ser que no nos sea tan fácil cumplir con estos límites
y todo bien. Podés retomar mañana y volverlo a intentar. Y poco a poco se van a ir haciendo más fuertes. No en el término de rigidez, sino en que vas a estar más claro y más tranquilo con tus límites. Y parte de ser compasivo con nosotros mismos en este proceso, justamente lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Poder aceptarnos como personas falibles, que nos vamos a equivocar y que en medio de un proceso de aprendizaje tenemos una curva de aprendizaje y también fallamos en medio de ese proceso, pero seguimos estando en un proceso de aprendizaje. Y de repente, sí, nos equivocamos. Ahora, si alguien te dijera, bueno, ok, Lucía, ¿por dónde empiezo? Ya sé, ya yo me conocí, yo sé que necesito tantas horas de sueño, yo necesito hacer ejercicio, estas personas no me gustan porque son mala influencia o son muy tóxicas y ya no las quiero en mi vida, pero ¿cómo hago para empezar a cambiar? ¿Qué tengo que hacer para poder empezar a poner límites? Bueno, creo que el primer paso fue lo que vos acabas de decir, que es reconocer cuáles son las áreas o las cosas o las personas a las cuales tengo que ponerle un límite, cuáles de esos límites me los tengo que poner a mí, por ejemplo, en higiene del sueño, en alimentación, en ciertas cosas que a veces los límites hay que ponernos a nosotros mismos, cuando los límites se los tengo que poner a los demás y a partir de ahí entender qué es lo que me está frenando de poder respetar esos límites o de poder establecer esos límites. Es mi historia de vida, es mi crianza, es miedo a la pérdida o al abandono, es falta de disciplina, son pensamientos irracionales. ¿Qué está detrás del hecho de que yo no esté pudiendo respetar mis límites personales conmigo misma o con los demás? Y a partir de ahí trabajamos en lo que está impidiéndolo. La parte de aprender las técnicas de asertividad y el cómo hacerlo es el punto final. Ese es el punto final. ¿Por qué? Porque yo me puedo saber el guión, pero a la hora de la hora no lo voy a respetar. Si yo no cambio lo que me llevó ahí, jamás voy a respetar el guión. Entonces, ese es el punto final. Normalmente es por lo que la gente viene primero y a ver, todos si pudiéramos elegir. Creo que quisiéramos la receta que funciona ABCDF, yo sigo ABCDF y salió bien. Creo que la vida sería más sencilla si pudiera ser así, pero no funciona así. O sea, tenemos realmente que indagar y entender qué es lo que me está frenando para poderlo trabajar. Esto que decís me pone a pensar en algún momento de mi vida que tuve una relación de pareja muy negativa, muy tóxica. Me acuerdo de haber pasado por la etapa de decirle, mira, ya yo no quiero nada más con vos, esta relación no funciona, no me vuelvas a llamar, no me pongas mensajes, ya no nos vamos a volver a ver, esta relación se terminó. Y todo muy asertivamente, yo muy ecuánime, muy tranquila, sin llorar, sin dramas, sin reclamos y sin enojos y sin sacar trapos sucios. Y parecía en el guión que todo estaba muy bien. ¿Y eso duró cuánto? Como 5 minutos. Porque justamente ahí estaban puestas en juego otro montón de cosas que no vienen al caso, pero meses después esa frase se pudo decir, después de muchos intentos fallidos de respetarla, un poco más clara. Y ahí logré respetarla. Es decir, a veces tenemos estas situaciones donde decimos, ya, hoy, aquí, empieza. Y como decíamos ahora, ¿verdad? Luego nos castigamos tanto cuando no logramos ser congruentes y de pronto nos enfocamos en esto, en pucha, pero ya yo había dicho que no, que iba a terminar y que aquí, que allá, y vamos para atrás y tal vez en lugar de dedicarnos a autorrepudiarnos por no haber respetado nuestro primer límite, nos dedicáramos a entender por qué no lo pude respetar. ¿De dónde viene? ¿Qué necesito para poderlo hacer? Ajá. ¿De dónde viene este irrespeto por el límite? ¿Cómo hago para poder ponerlo? De pronto sería más efectivo y menos lesivo hacia nosotros mismos que este autorrepudio de no lo logré. Pero ahí yo vuelvo al tema de la autocompasión, ¿verdad? Es, de nuevo,
esta sociedad nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos. Ser compasivos con nosotros no significa tenernos lástima y darnos permiso de todo. Significa tratarnos a nosotros mismos como tratamos a alguien que amamos. Y normalmente cuando vemos a una amiga o a alguien que queremos mucho pasar por esa situación, la jalamos y tratamos de empujarla hacia que logre lo que quería. No le decimos, ay, babosa, ya ahora sí te quedaste con este mal el resto de tu vida. ¿Verdad? Creo que no es lo que normalmente le decimos a alguien que queremos en una situación así. No me acuerdo que me lo hayan dicho, pero sí, esperaría que no me lo dijeran. Pero posiblemente te diste permiso de decírtelo vos. Y en medio de ese proceso pasaron meses para poder poner ese límite. Entonces, ahí está el tema. Nos damos permiso de hablarnos a nosotros como no le hablaríamos nunca a alguien que quisiéramos y a veces ni siquiera a alguien que odiáramos. Y en ese proceso, ¿cómo vamos a cambiar? O sea, para mí el ejemplo más fácil es, imagínate un chico que llega con una mala nota a la casa y sus padres ven el examen y lo que le dicen es, qué vergüenza. Esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que vos hayas sacado esta nota? Pues vos necesitas ver cómo subís esta nota. Tenés que subirla. Versus, uy, esta nota está muy baja. Tenemos que subir esta nota. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿En cuál de los dos casos va a estar más motivado el chico para subir la nota? Creo que está claro que en el segundo. Lo mismo aplica cuando es nuestra voz interna. Entonces, si es, Isa, qué vergüenza, qué espanto. Vos dijiste que ibas a poner este límite y no lo hiciste. No, hombre, ya estás. ¿Qué es lo que posiblemente por ahí andaba tu vocecita interna posiblemente? ¿Sí? Versus, ok, no estabas lista, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y eso que decís, no solo nuestra voz interna. Pienso en tantas veces que tenemos personas cercanas a nosotros donde uno los ve que no logran poner límites para cuidarse y que se enfrascan en situaciones, en relaciones malsanas o en ambientes, no sé, de trabajo, cosas que uno se da cuenta desde fuera qué daños están haciendo y que uno quisiera tal vez como construirle los límites y decirle, no, ¿sabe qué? Dígale a su jefe que ya no más o mire, esa relación no lo lleva a ningún lado, ya decida, mejor sálgase de ahí. Y no podemos poner los límites por los demás. Porque depende de nuestra voz interna, no depende de la voz externa. Exactamente. O sea, a mí me encantaría a mis pacientes sacarme los ojos y a veces que se vean a través de mis ojos, ¿sí? Porque de repente sería más fácil o poderles decir, no, mire, usted agávese, vea si le va a funcionar. Sería más fácil, me encantaría poderlo hacer, pero lo que tienen que cambiar es esta visión de ellos mismos y esta voz interna. Esta voz interna crítica que te maltrata en el proceso y que no te deja crecer y aprender, porque en el momento que te maltrataste y que te latigaste, no estás creciendo y no estás aprendiendo. Y ahí, a ver, como terapeutas o como personas que tenemos cerca a otros que no están logrando poner límites, tenemos que darnos cuenta del límite que tenemos. Yo no puedo decidir por mi paciente. Yo no puedo decidir por esta persona salirse de esa relación o marcarle un límite al jefe. Tengo que respetar que esa persona no está pudiendo y desde mis propios límites aceptar lo que estoy viendo y acompañar. Ofrecer ayuda, sí. ¿Cómo hago para levantar esta nota? ¿O cómo te puedo ayudar a que te sientas mejor? Pero le corresponde a ese otro, en nuestro caso, al paciente o a la persona que queremos, enumerar, revisar, darse cuenta cuáles son sus necesidades y cómo puede poner estos límites. Pero yo creo que este es uno de los límites más difíciles de respetar, tanto para nosotros como terapeutas, por la frustración que nos genera a veces ver ¿verdad? Que la persona no está lista y que nosotros sabemos que va a estar mejor cuando esté lista para hacer ciertos cambios. Pero para nosotros como seres humanos,
O sea, con los hijos constantemente, uno de los principales problemas de los padres, de las madres, es el no poder respetar esto, que sus hijos no están donde ellos quieren que estén. Y uno lo va viendo, el mío todavía tiene 2 años y creo que hay un montón de cosas que me falta todavía por experimentar en ese aspecto, pero uno va viendo que de repente uno dice, ay, ya, llegué aquí. Sí, y uno tiene que decir, no está ahí, es su tiempo, no el mío. Y con las personas que queremos, con las personas que tenemos alrededor, constantemente estamos tratando de jalarlos donde nosotros creemos que tienen que estar, 1. Y 2, aunque tengamos razón, si la persona no está lista, no está lista. Y yo creo que este libre albedrío, tal vez, y esta capacidad de cada ser humano de decidir es uno de los límites que más nos cuesta aceptar. Sin duda. Y reconocer que esta persona tal vez no solo no esté lista, sino que no quiera poner los límites que vos crees que le funcionen. Que debe poner. Exacto. Qué complicado, pero qué importante eso, conectar con nuestras propias emociones y entender que cada quien tiene que ir a su ritmo, conectando con las suyas propias y respetar los tiempos de los demás. Porque a veces quisiéramos como que todos fuéramos al mismo tiempo. Ya yo te puse el límite, entonces vos tenés que entender que así es. Y pues no es tan fácil. Y respetar nuestro tiempo también, que yo creo que eso nos cuesta muchísimo a veces también. No solo el proceso que va a ser difícil, que va a tomar tiempo, que puede haber un ir y venir, que puede retroceder, aunque yo creo que nunca se retrocede, porque hasta eso se convierte, nunca vuelve al punto cero. Exacto, hasta eso se vuelve en un aprendizaje. Claro. Pero, y vamos a ver, todo esto se va a ir modificando en el tiempo. De pronto siento como que estamos hablando de cosas súper abstractas y que es como, ay, bueno, pero entonces, ¿de qué me están hablando cuando me dicen ponga límites? Es un poco eso. Creo que partir del principio que tenés que conectar con vos mismo, con tus necesidades, respetarte, ser congruente, entender que solo vos sabes a dónde está el límite en términos de lo que le vas a permitir a los demás y que en tu caso aprender y conectarte y crecer, el límite está en el cielo. Y desde ahí va lo más concreto. Sí, desde poder decir no puedo hacer este mandado, no puedo aceptar esta recarga de trabajo, hasta decir no puedo lidiar con tus problemas o con tu situación porque emocionalmente no lo manejo. Hasta quiero hacer este cambio en mi vida y en mí tengo que ponerme a mí misma ciertos límites, aceptar los límites del otro, o sea, la persona no quiere, no está lista para hacer este cambio que yo realmente creo que sería el ideal. Va desde lo más simple y las cosas del día a día, de la rutina diaria, hasta cosas mucho más trascendentales tal vez y que marcan más nuestra vida. Pero aceptar nuestros límites y aceptar los límites de los demás crean relaciones interpersonales mucho más saludables, plenas y más sueltas, más libres. Y quisiera decir como secreto, pero cuando logramos poner el límite, nos sentimos tan bien. Sí. Muchas veces nos cuesta muchísimo, nos da mucho miedo por todo lo que hablábamos, por el temor al rechazo, por la necesidad de ser aprobados. Y a veces decimos, es que si yo hago esto va a ser terrible. Y una vez que te logras animar y pones ese límite, primero te das cuenta que no es tan terrible, sino que te sentís profundamente aliviado, te sentís muy, muy bien, muy congruente con vos mismo, dándote cuenta que te pusiste en un primer lugar donde probablemente nunca antes habías estado. Y eso da una sensación de bienestar inmensa. E incluso si las represalias sí se sintieron, es más fácil lidiar con ellas que pensar en ellas. Total. Y esto, a ver, es como cuando uno termina con este novio tóxico y uno dice, ay, por dicha, ya, me liberé cuando finalmente lograste hacerlo. Exacto. Te quitaste ese peso de encima y de pronto no era tan difícil. Exacto. Y si lo fue, ya pasaste. Sí. Ya fue. Así que tal vez como para recapitular, ¿verdad? Los límites son estas construcciones que vamos a necesitar establecer para poder
satisfacer nuestras necesidades emocionales, buscando ya no la aprobación de los demás, sino nuestra propia aprobación de ser congruentes con nuestras propias necesidades y respetando y pidiendo respeto con los otros, tanto de sus propios límites como de pedir el respeto hacia nuestros límites. Es un pasaje, es un proceso, lleva tiempo. Hay tropiezos en el camino, hay un ir y venir, pero sobre todo al final lográs tener la satisfacción de que los pusiste y te das cuenta de cómo te nutrís vos mismo en lugar de estar todo el tiempo complaciendo a los otros. Y cómo nutrís también a los demás, porque entre mejor estamos nosotros, mejores cosas y más sinceras podemos darle a los otros. Cuando decimos que sí, de verdad es un sí con gusto. Entonces, lo que le damos a los demás, cuando nosotros hemos cuidado nuestros propios límites, es la mejor parte nuestra. Y eso se siente. Sí. Cuando logras desde ya un lugar mucho más seguro, mucho más conectada con vos misma, ayudar al otro, se siente mucho más liviano, mucho más honesto, mucho más genuino, ¿verdad? Eso es algo riquísimo de hacer. Definitivamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Pueden seguirnos en todas las plataformas y para los que escuchan el podcast en Apple Podcast, recuerden que pueden dejar un review de 5 estrellas si creen que nos lo merecemos, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que vamos, pónganlo en práctica. Ojalá de acá salga algo que les aproveche muchísimo, que se aprendan a cuidar, a poner los límites que necesitan y nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, chao. Chao.